Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Al Día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria de Misiones. Les presentamos los temas que vamos a desarrollar. Vamos a hablar acerca de las experiencias turísticas exitosas, cómo desarrollarlas. Va a estar con nosotros el magíster Aldo Maciel de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. También la charla con el vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones, ingeniero Sergio Catogui, acerca del comienzo del segundo cuatrimestre en la universidad y su exposición en el Congreso de la Nación. Sociedad Orgánica, el segmento de Juan Furlan también va a estar presente en esta edición de martes de Al Día. Pausa y después el desarrollo de los contenidos. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. En la UNAM me preparo para cuidar el ambiente al futuro. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Seguimos al día por UNAM Transmedia y vamos a hablar con, como lo adelantábamos en la apertura, el magíster Aldo Maciel de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales acerca de este curso, cómo desarrollar experiencias turísticas exitosas. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, suena muy amplio esto de desarrollar experiencias turísticas exitosas. ¿Por dónde comenzamos? En realidad es desarrollar experiencias turísticas memorables, porque digamos, lo exitoso es como decís vos, es un poco difuso y en cambio lo memorable ya tiene otra connotación. Es decir, lo que buscamos a través del curso es aportar herramientas para que permitan
transformar momentos de nuestra experiencia turística en recuerdos. Entonces, eso es algo que hace mucho se trabaja con el tema de los beneficios del turismo. ¿Qué nos deja el turismo desde lo personal y cómo desde la empresa se puede gestionar? Entonces, el curso de experiencias turísticas memorables tiene por lo menos 3 aristas. ¿Qué significa lo memorable para nosotros como turistas? Es decir, el recuerdo. Para la empresa es cómo produzco un recuerdo, ¿no? Más allá del servicio turístico que estoy entregando, yo tengo que ser consciente de que mi empresa es una fábrica de recuerdos, básicamente. Y la tercera mirada que queremos hacer es cuál es el rol de los recuerdos como elemento competitivo de la empresa y del destino Misiones. Entonces, creemos que esas 3 miradas, la demanda, la oferta y el destino, confluyen como para mejorar de nuevo estos 3 aspectos. Cuantos mejores sean nuestros recuerdos, en mejor condición vamos a estar para regresar a volver a revivir esos recuerdos o compartirlos y que otros los revivan. Y la empresa, a partir de la personalización, tiene la chance también de mejorar su desempeño competitivo, lo mismo que el destino, ¿no? Entonces, estamos articulando esos 3 puntos de vista para contribuir a esto que decimos de el desarrollo de experiencias turísticas memorables. ¿Tiene que ver mucho con la capacitación del recurso humano, la profesionalización de quienes están prestando, asistiendo al turista? Sí, totalmente, porque el turismo es intensivo en mano de obra, decimos, ¿no? Es intensivo en la presencia de recursos humanos. Entonces, queremos que esa interrelación o ese intercambio genere esos momentos memorables, que es lo que uno busca. Cuando nosotros anticipamos nuestras próximas vacaciones, ¿qué estamos buscando? Y estamos buscando esas interacciones y tenemos esas expectativas de que vamos a vivir momentos memorables para nosotros, pero también esos momentos los vamos a compartir probablemente en nuestras redes, en forma oral, con nuestra red más próxima. Entonces, toda esa importancia del recuerdo es lo que queremos instalar en la empresa, en el sector público. ¿Cómo hacer el seguimiento si el turista fue o no, si para el turista fue o no una experiencia memorable? La empresa lo contacta, espera que el turista se exprese en las redes sociales, que recomiende, que genere puntuaciones, encuestas, ¿cómo es? Está buena esa pregunta porque la métrica que me va a permitir a mí identificar si ese momento cualquiera se convirtió en recuerdo es esto que estás diciendo, ¿no? La respuesta que voy a tener a esa interacción. Y eso hoy es un elemento muy importante porque vivimos en una época de personalización. Es decir, los algoritmos nos están todo el tiempo enviando señales, ¿no? De que somos nosotros los que enviamos la señal y el algoritmo nos devuelve como un eco, digamos, ¿no? Entonces, la personalización se observa a partir de esa respuesta que vamos teniendo, ¿no? Entonces, cantidad de visitas, comentarios, reseñas, todo eso nos va a ayudar a definir qué alcance estamos teniendo con nuestra producción de recuerdos, ¿no? En el caso de Misiones, ¿hay algún mecanismo de seguimiento o de contacto o de visualización de el estado de satisfacción del turista, digamos, que nos visitó? ¿Está institucionalizado eso? Sí, tengo entendido yo que el Ministerio de Turismo desarrolla esa tarea, que además es un insumo muy importante porque les permite al sector público, primero, tener un seguimiento y después ir viendo
cuál es esa interfaz que está teniendo, porque es lo que decíamos hace un ratito, acá el turismo es un sector altamente competitivo. Entonces, todas las provincias argentinas y todos los países están compitiendo por quién es más eficiente para provocar recuerdos. Y aquel que gane esa competencia va a estar en mejor posición para repetir la visita o para generar más tráfico en las redes o tráfico real, visitas reales, ¿no? Ajá, es muy delgada la línea por lo que se percibe, ¿no? Porque tenemos una infraestructura turística muy prolija, muy bien dotada de servicios, tenemos un recurso humano muy destacado, pero por allí el turista en esta temporada de invierno, por ejemplo, se topó con situaciones de corte de ruta, largas esperas en la ruta o problemas para cruzar los pasos fronterizos. ¿Cómo hacer que esa experiencia, que es ajena al servicio turístico, no afecte el concepto de memorable? Extraordinario. Hay dos momentos, esto que estamos charlando se ve no solo en el turismo, sino en un concierto de música, en una película, en un espectáculo deportivo. En un concierto de música, por poner un ejemplo, cuando vamos a ese lugar, ¿qué vamos? Vamos esperando escuchar la canción que más nos gusta a nosotros, ¿no? Cuando la escuchamos, se produce el pico de estimulación. Es decir, vamos a buscar aquello que queríamos y lo tenemos. Ese momento, cuando escuchamos la canción que más nos gusta, queda grabada en nuestra memoria. Es el momento pico. Pero hay otro momento igualmente importante que es el momento final. Nos pasa cuando vemos una película. ¿Qué recordamos? Recordamos ese momento de mayor estimulación y recordamos el final. Con la experiencia turística, para que sea memorable, debemos gestionar esos dos elementos. El pico, es decir, en qué momento mi empresa o el destino lo va a producir, y el momento final. Esto que decís de los cortes de ruta, sí, es una incidencia que puede ocurrir. Ahora, ¿cómo yo gestiono la salida de mi turista de la provincia de Misiones? Lo despido, lo atiendo, y que se lleve ese momento final también un pico de estímulo, ¿no? Entonces, esto que decimos no es nuevo. El teatro lo sabe de hace más de 2500 años. Los griegos, cuando inventaron el teatro, se dieron cuenta de las emociones humanas y cómo, en qué momento distribuirlas. Lo único que nosotros estamos haciendo 2500 años después es tratar de aplicar esto a la experiencia turística. Me viene a la memoria algo que ocurrió el domingo, que fue todo el evento del turismo nacional aquí en la ciudad. Se rompió la puerta del avión y quedaron todos varados, los gritos en el aeropuerto, todo lo que fue una experiencia turística exitosa, un evento impecable, por una cuestión ajena. Pero lo que veía yo y me llamó mucho la atención, lo comparto con vos, Aldo, es que la gente sabía perfectamente que eso es totalmente ajeno a lo que vivieron. Es como que la gente está muy ejercitada en esto de dividir. Un corte de ruta no corresponde al destino turístico, el atraso en el puente para salir por Foz o por Encarnación no corresponde. Es como que la gente sabe dividir perfectamente lo que es su experiencia memorable con un factor externo que le puede pasar acá, o le puede pasar en Buenos Aires, o le puede pasar en otro punto, ¿no? Claro, porque ¿cómo funciona esto de producir recuerdos? Nuestra mente lo que hace es lo que estás diciendo vos, separa la experiencia. Es decir, la experiencia completa de lo que yo viví desde que ingresé a Misiones, momento a momento mi cerebro lo está registrando. Pero no puede almacenar toda esa información. Entonces interviene el otro elemento que es el yo que recuerda. El yo que recuerda, ¿qué hace? Con la información de la experiencia completa va tomando picos, va haciendo una síntesis de lo que va a grabar en la memoria. Entonces, esto de una experiencia termina mal y anula todo lo otro bueno que sucedió antes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ese momento final
al igual que el momento pico, sean eficientemente gestionadas, ¿no? Y que no suceda por azar. Bien. Magíster Aldo Maciel, un placer charlar contigo. Experiencias turísticas memorables. En octubre sale el curso, octubre, ¿no? ¿Todavía no hay fecha? Estamos definiendo. Estamos definiendo. Bueno, muchas gracias por visitarnos aquí en el canal de la Universidad Nacional de Misiones. La charla con el magíster Aldo Maciel de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales sobre cómo desarrollar y lograr experiencias turísticas memorables. Pausa, ya volvemos. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. En la UNAM me preparo para cuidar el ambiente. Hay futuro. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Seguimos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria de Misiones, el canal de la Universidad Nacional de Misiones. Comenzó el segundo cuatrimestre en las universidades públicas. Recuerden ustedes, antes del receso estábamos hablando de un estado de alerta, peligro, por la escasez de recursos para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales. La ley de financiamiento educativo, el presupuesto para el año 2026, bueno, son todas cuestiones que hacen a la previsibilidad y a la necesidad de que el sistema universitario sepa con qué recursos contar en un contexto económico muy complejo. Y está con nosotros el ingeniero Sergio Catovi, que es vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones. Ingeniero, buenos días, bienvenido al canal de la UNAM. Bueno, ¿cómo arrancamos, si es que arrancamos ya el segundo cuatrimestre? Bueno, en realidad la mayoría de las unidades académicas ahora están en periodo de exámenes, ¿no? O sea, entiendo finalizada la primera semana de agosto, empezará en distintas fechas las clases, ¿no es cierto?, del segundo cuatrimestre en la universidad. La información que tenemos, los exámenes se están avanzando, ¿no es cierto?, se están realizando. Hubo otra comunicación por parte de una de las entidades gremiales de la realización de un paro, ¿no es cierto?, pero sería en la semana del 10 de agosto, ¿no? La perspectiva, y en función de lo que ha pasado, ¿no?, esta comunicación de parte del gobierno
de una actualización de los salarios en forma escalonada hasta el mes de noviembre, que entendemos no fue producto del consenso en paritaria, sino digamos, simplemente una comunicación de que esa sería la pauta de actualización de los sueldos, con un monto muy por debajo, ¿no es cierto?, de la inflación que se produce mes a mes, por un lado, y evidentemente lejos, un monto que está muy lejos de recuperar, ¿no es cierto?, o de lograr que los docentes y no docentes que trabajan en las universidades nacionales recuperen el poder adquisitivo, ¿no? Ingeniero, ¿nos puede explicar de qué montos estamos hablando que se dieron a conocer? Están acumulados de acá hasta noviembre en un monto cercano al 7%, con algunos meses con una tasa entre el 1 y el 2% para actualizar los salarios, ¿no es cierto? Que, repito, la situación sería esa, ¿no? No solo no va a recuperar, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de los salarios de los docentes y no docentes, sino que además va a acumular más pérdidas, ¿no? O sea, es como estamos en un escenario en donde ya de por sí nuestros salarios han perdido en la carrera en contra de la inflación. Y además vamos a seguir perdiendo, ¿no? Y hablamos de este incremento salarial o esta recomposición atado a la inflación oficial, pero no a la real, que es que aumentan todos los productos de manera desmedida, ¿no? Bueno, sin entrar en discusiones técnicas acerca de si la inflación, si el índice, ¿no es cierto?, que elabora el INDEC refleja realmente la inflación que siente el bolsillo del trabajador, ¿no es cierto?, sin entrar en esa discusión. Lo concreto es que ya la actualización salarial ha estado muy por debajo en estos últimos años, ¿no es cierto?, de esa inflación que marca el INDEC, ¿no? Si a eso le agregamos que hay una percepción de que la tasa de inflación es mayor, ¿no es cierto?, bueno, realmente la situación que están sobrellevando los trabajadores de las universidades es grave, ¿no? Ingeniero, se está dando una situación, y lo comentaban el otro día en el CIM, de muchos docentes e investigadores que están dejando de trabajar en las universidades porque el sueldo no es rentable, optan por irse de nuevo del país o optan por trabajar en empresas privadas. ¿Hay una pérdida de baluartes, digamos, en términos académicos a raíz de esta situación? Y bueno, por un lado, evidentemente, los cuadros docentes, ¿no es cierto?, y también no docentes de la universidad están en continua renovación, ¿no? O sea, hay personas que llegan a la edad de retiro, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe existir una continua renovación, ¿no?, de los cuadros docentes y no docentes de las universidades, ¿no? Evidentemente va a haber dos situaciones. Si esta situación, ¿no es cierto?, de atraso salarial se mantiene, y va a haber una situación concreta de que posiblemente quienes estén hoy trabajando en la universidad buscarán, ¿no es cierto?, en otros ámbitos mejores sueldos, porque bueno, digamos, las necesidades que tienen que afrontar posiblemente van a superar la voluntad o la vocación que tengan de ser docentes en la universidad pública, ¿no? Entonces, nosotros tenemos información, posiblemente todavía no es una realidad concreta en nuestra universidad, pero sí en digamos, provincias en donde fundamentalmente en las carreras técnicas siempre está la competencia por digamos, graduados en carreras técnicas de empresas como las empresas petroleras, por ejemplo. Sí, los rectores de esas universidades han comunicado de que ya ha habido, ¿no es cierto?, podemos llamarlo fuga o traslado, ¿no es cierto?, de docentes hacia otras empresas o otros puestos de trabajo, ¿no? Y obviamente también
en este momento debería estar optando, ¿no es cierto?, por continuar o iniciar una carrera como docente o como investigador, posiblemente la falta de perspectiva haga que busque, ¿no es cierto?, ese inicio o en otro país o en otras instituciones, ¿no? Eso va a ser una realidad que, bueno, es réplica de situaciones que se han dado en el pasado, ¿no? Digamos, en donde una gran cantidad de jóvenes profesionales buscaron sus destinos fuera del país y que inclusive generó en su momento políticas activas del Estado Nacional de buscar el retorno, ¿no es cierto?, y la reinserción de esos docentes e investigadores en el ámbito de las universidades nacionales o en los institutos de investigación, ¿no? Ingeniero, ¿cómo estamos en tema funcionamiento con el presupuesto? Y por otro lado, ¿hay certeza de si va a haber un presupuesto para el 2026? Bueno, vamos por partes. Respecto de la situación de los salarios, creo que es clara, sí, ¿no es cierto? Hay un retraso muy importante de los salarios de los docentes y de los no docentes de las universidades públicas. Eso por un lado, sí, ¿no? Constituye lo que nosotros llamamos el inciso 1 del presupuesto universitario, ¿no? Respecto de las partidas de otros gastos, que es lo que permite el funcionamiento de la universidad, la situación es la siguiente. Arrancamos con el presupuesto 2025 repetido, ¿no? O sea, el 2025, perdón, el presupuesto 2024 repetido, y sobre esa base hemos tenido una actualización del 20%, ¿no? Eso es la realidad que tenemos hoy. El presupuesto 2025, que fue actualizado después de todas esas jornadas de protesta y visibilización de la problemática universitaria que se tradujo en las grandes marchas nacionales, ese presupuesto se actualizó a enero del 2024. O sea, ese monto, ¿no es cierto?, cercano al 300%, que fue la actualización de las partidas de otros gastos para las universidades nacionales, actualizó el presupuesto para otros gastos al mes de enero de 2024. Eso, ¿no?, pasó allá por mayo de 2024, ¿no? La actualización definitiva se produjo en el mes de mayo, ¿no es cierto? Si bien las partidas obviamente después tardaron en llegar, pero de todas formas ese monto fue para el presupuesto 2024, ¿no? Ajá. O sea, sobre la base del presupuesto 2023, digamos, hubo una actualización, la cifra exacta creo que era del 273%, ¿no es cierto? Y eso actualizó el presupuesto, las partidas de otros gastos a mes de enero del 2024. ¿No? Y ahora 20%. Y ahora, sobre esa base, la actualización sería un 20% adicional. ¿Sería la última actualización del año o se espera que haya otra? Bueno, eso desconocemos por el momento. Digamos, no... Las negociaciones, obviamente, y los reclamos siempre se canalizan, ¿no es cierto?, a través del Consejo Interuniversitario Nacional. No tenemos comunicación desde el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional de que va a haber próximas actualizaciones. O sea, nosotros tenemos únicamente la actualización del 20% para las partidas de otros gastos y no más que eso, ¿no? Ajá. Entonces, como hablar de expectativas, en realidad no las tenemos, ¿no? O sea, no eso es lo que hay hoy. Es lo que hay hoy y bueno, digamos, entendemos que ese presupuesto es insuficiente y que la universidad está funcionando desde el año pasado en un marco de restricciones, ¿no? Entonces, el impacto, ¿no es cierto?, de estas restricciones presupuestarias evidentemente se va a ir evidenciando con el transcurso del tiempo, ¿no? Ingeniero, brevemente, antes de cerrar la entrevista, ¿nos cuenta su experiencia en el Congreso de la Nación? ¿Cuál fue el motivo de su exposición? Bueno, en realidad la exposición, ¿no es cierto?, a la que hace referencia la hice en la Cámara de Senadores. Si bien el proyecto, ¿no es cierto?, de ley de financiamiento universitario próximamente, por lo menos hay una expectativa de que sea tratada en la Cámara de Diputados, nosotros hicimos una presentación
de esa ley de financiamiento. Y digo nosotros, un grupo de rectores, el presidente y el vicepresidente del CIN, acompañados por un grupo de rectores y vicerrectores de las universidades nacionales, hicimos esa presentación en la Cámara de Senadores, ¿no? Como, digamos, como expectativa, bueno, también participamos de una breve charla con los senadores que estaban presentes. Obviamente no estaban todos, eso se trataba de una de las comisiones, ¿no es cierto?, de la Cámara de Senadores, y rápidamente se evidenció de los senadores presentes, por un lado, apoyo, ¿no es cierto?, hacia las universidades, y por otro lado, reparos que no fueron directos hacia la ley de financiamiento, sino más bien hacia el funcionamiento de las universidades, exponiendo algunas cuestiones que son de público conocimiento. Nosotros nunca basamos nuestra comunicación diciendo que digamos, la situación de las universidades es perfecta, o que todas nuestras acciones, digamos, no tienen defectos, ¿no? O sea, hay problemas en el sistema universitario que los estamos trabajando y tratando, ¿no es cierto?, de revertirlos, pero bueno, digamos, cuestiones como la duración de las carreras, el desgranamiento, son situaciones que están presentes en nuestro sistema universitario, tampoco surgen ahora, digamos, sino que llevan un cierto tiempo, y entendemos que la situación socioeconómica lo que va a hacer es profundizar posiblemente esas situaciones problemáticas, ¿no? Como expectativa, tenemos, bueno, por un lado, si en caso de aprobarse esa ley de financiamiento, puede pasar lo mismo que las leyes de actualización de las jubilaciones, ¿no es cierto?, que sean vetadas, ¿no? Entonces, entendemos, ¿no es cierto?, no se trata solo del tratamiento de la ley de financiamiento de las universidades en la Cámara, sino como que en caso de aprobarse en las cámaras, también estará sujeta, ¿no es cierto?, al veto presidencial, y bueno, y ahí veremos si realmente los números, ¿no es cierto?, en las cámaras son suficientes para revertir ese veto, ¿no? Bien, ingeniero, le agradecemos mucho visitarnos aquí en el canal de la UNAM. El ingeniero Sergio Catovi, vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones. Pausa, ya volvemos. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. En la UNAM me preparo para cuidar el ambiente.
hay futuro. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM. Hasta aquí compartimos Al Día por el canal de la Universidad Nacional de Misiones. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Los contenidos audiovisuales realizados por UNAM Transmedia se emiten por TUM, el canal de la UNAM.